Estoy aquí con el maestro Genaro Vázquez. Él es originario de Oaxaca y ha trabajado en una universidad intercultural. Se ha hablado durante muchos años de la importancia de vincular la escuela y la comunidad, y se han hecho esfuerzos en este sentido. ¿Nos podrías comentar en el contexto indígena cómo es el vínculo entre la escuela y la comunidad en un contexto indígena? Sí, gracias. Para empezar tendría que mencionar que aunque es un tema viejo en el sentido de que la escuela esté al servicio de la comunidad, es relativamente reciente en que se empieza a cuestionar la función social de la educación y en concreto de la escuela, y se da cuenta que lo que ha sucedido es que ha habido una desvinculación. Entonces es como un primer síntoma de la educación escolarizada, ¿no? En donde el aula se vuelve un espacio de concentración de estudiantes y difícilmente, en ese espacio difícilmente se filtran los saberes que durante mucho tiempo se han considerado pues no académicos o saberes cotidianos, ¿no? Entonces esa es como la primera fragilidad o la debilidad de las instituciones educativas, sobre todo formales. Y entonces lo que estamos tratando de hacer, o lo que está sucediendo en algunos contextos escolares indígenas, pues es intentar cambiar, ¿no? Intentar revertir ese proceso educativo que en gran parte para algunos críticos de la educación ha sido una educación domesticadora, una educación de aula, una educación que solamente ha reproducido ciertos patrones de educación capitalista finalmente, y entonces se olvida como del sector popular, ¿no? Ese sería como, hacia grandes rasgos, más como en el tinte de la, pues de la debilidad de la educación escolarizada. Por lo tanto, pues, su desconexión con el entorno rural e indígena, ¿no? Pero más tarde lo retomaré. ¿Qué retos enfrentan las escuelas indígenas? Pues son muchos. Ahora, con todo lo que estamos viviendo, pues yo pienso que un primer reto es el darse cuenta que la educación escolarizada pues ha tenido pues su importancia, pero también ha reproducido ciertos patrones de explotación, ciertos patrones de segregación social, y entonces en esa idea de la búsqueda de la equidad, pues no se ha logrado. En esa búsqueda de la empleabilidad tampoco se ha logrado, y en el contexto indígena es mucho más visible, es decir, hay una educación que ha expulsado a la juventud hacia las ciudades, porque ese ha sido como el destino, ¿no? Y entonces pienso que el reto principal es que tuviéramos profesores conscientes de esta situación, y la otra, el reto está en que las instituciones educativas sean un poco más porosas para que filtren los saberes que han sido pues ignorados, y por otro lado que las políticas educativas no sean monoculturales, es decir, que brinden espacio a la pluriculturalidad, ¿no? Pienso que esos son como los principales retos, pero yo sigo pensando que ante la ola migratoria que hay, la ola de violencia que hay, y todo este paso de la economía pues globalizada, que no da pie como a las economías locales, pienso que esos son retos que se tienen que seguir configurando, ¿sí? Y para mí esos retos siguen pues creciendo, siguen aumentando, y pareciera que no hay así una dosis de solución que pudiéramos tener, ¿no? ¿Conoces algún ejemplo de alguna experiencia en la que este vínculo esté resultando enriquecedor? Pues hay instituciones desde el nivel básico hasta el superior que están abriéndose justamente, ¿no? No tanto como la transferencia del conocimiento académico hacia el sector popular, como se le llama, sino más bien que se intenta dialogar, ¿no? Entonces yo lo veo en las escuelas bilingües, ¿no? En las escuelas interculturales, caso concreto de Oaxaca,
ahora pues digamos, hay proyectos de educación primaria que se le llaman proyectos de nidos de lengua, ¿no? Entonces donde confluyen los saberes, están reproduciendo y evolucionando los saberes cotidianos y campesinos, y a su vez, pues digamos, se tiene la información pues universal, por así decirlo, ¿no? Esos son para mí algunos ejemplos. Están las secundarias comunitarias, que eso a nivel nacional pues son grandes ejemplos. Los bachilleratos integrales comunitarios también son otros casos, y en la actualidad tenemos 12 universidades interculturales públicas y al menos 3 privadas, o sea que eso nos dice que hay experiencias, hay esfuerzos por integrar estos saberes, pero a la vez por abrirse a estos espacios. Entonces, lo que se están haciendo son proyectos con la comunidad, proyectos con organizaciones civiles, de tal manera que alimenten pues estas iniciativas, ¿no? Donde se favorezca la autonomía social, la soberanía alimentaria, el cuidado ambiental, y confluyen muchos esquemas pedagógicos, ¿no? Pero finalmente para mí son iniciativas claves en México, y en Latinoamérica pues tenemos una serie de esfuerzos y de proyectos que pueden seguirnos iluminando, ¿no? El detalle es que en México pues tenemos una educación centralizada, ¿no? Que está en manos de una institución, y entonces pues no permite que esto se trabaje de manera más ágil, ¿no? Y de manera más autónoma. Ese sería un detalle en respuesta a la versión anterior, ¿no? ¿Cuáles de esas iniciativas que comentas, cuál crees tú que es la más exitosa y por qué? No sé si decir éxito, porque hay un ideal, ¿no? Un ideal en donde pues sí tuviéramos como esa horizontalidad entre saber académico y saber popular o campesino, y todas las iniciativas tienden hacia allá. Sin embargo, nadie cumple con ese ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es una debilidad, es otra, ¿no? En el sentido de que implica inversión, implica formación de profesores, implica que tengamos un sector social que esté abierto como a estas iniciativas. Y yo mencionaría que he conocido algunas universidades interculturales que están haciendo pues esta transición, ¿no? En donde ya no colocan materias de servicio social, de residencias profesionales, de tesis, sino que hay todo un eje que atraviesa el currículum que se llama vinculación comunitaria. Entonces las materias tienen que abonar a ese eje, de tal manera que su trabajo final sea la participación directa con la comunidad y en la comunidad, ¿no? Que me parece que es un giro conceptual interesante, aunque sigo diciendo, en la práctica hay diversos obstáculos, porque pues la labor social o el servicio social está, por así decirlo, está minado de ciertas prácticas asistencialistas, y el vínculo entre escuela y comunidad no persigue eso, o sea, que se vean a los otros como ignorantes o como a los necesitados a los que hay que atender, así a grandes rasgos. Okay. ¿Podrías dar alguna recomendación que desde tu experiencia resulte muy importante para ir creando este tipo de educación comunidad indígena? Pienso que algunas recomendaciones o reflexiones que también he tenido tendrían que ver con el giro pues radical, ¿no? Sobre la concepción de la escuela, y eso pues tiene que atravesar los diversos espacios de poder que hay también en las instituciones, desde los que toman las máximas decisiones hasta el que está en el espacio escolar o en el aula concretamente, ¿no? Pienso que eso es como una primera necesidad. ¿Quiénes van a formar? ¿Quiénes van a desestructurar todo este esquema convencional? Pues esa es como la tarea difícil, pero pienso que por ahí hay una labor. La otra es que en las instituciones convencionales, como le llamamos, ¿no? Que no son comunitarias, que no son autónomas o interculturales, ¿no? O indígenas,
pues tendrían que empezar como a hacer valoración de otras investigaciones, ¿no? En el sentido de que hay otras maneras de ver el mundo, hay otras formas de aprender que no necesariamente cumplen el parámetro pues convencional, ¿no? Y me parece que eso también podría ser un gran aporte. Y, y ya en los contextos escolares indígenas muy específicos, creo que otra labor que tenemos es que tenemos que repensar el sentido de comunidad, ¿no? El sentido de comunidad está en entredicho porque pues, tanto por un lado hemos ingresado a la fase pues esta capitalista, ¿no? Pero también hay comunidades en resistencia y en esos encuentros pues, tendríamos que definir cuál es como la nueva ruta y de tal manera que no nos veamos como una sociedad polarizada, una sociedad segregada, sino más bien de qué manera hacer frente a este modelo pues, neoliberal finalmente. Muchísimas gracias, Genaro. Gracias, Jess.